Hola guerreros, hoy les voy a mostrar cómo entrenan en Rusia. Estoy seguro que lo que van a ver es muy diferente de cómo entrenan en su país. ¡Vamos! Y la historia, amigos, de cómo entrenan en Rusia les voy a contar con el ejemplo de un atleta que ya sigo desde hace años. Su nombre es Viktor Blud y actualmente es una de las personas más fuertes en el planeta. Pero les quería contar sobre este atleta no solamente porque es fuerte, sino porque su filosofía de entrenamiento es muy sana y muy interesante. Viktor Blud es el fundador principal del movimiento que se llama Hombres Fuertes de la Escuela Vieja, que ahora tiene mucho seguimiento no solamente en Rusia, sino también en varios otros países. Y les voy a contar de qué se trata este movimiento. Antes los hombres entrenaban para tener fuerza y la fuerza fue el objetivo principal. Un físico espectacular siempre correspondía con unas tremendas habilidades. Y ya les había contado que los hombres más fuertes de esa época hasta podían cargar un caballo, pero aparte de eso hacían muchos trucos increíbles para demostrar su fuerza. Por ejemplo, Ivan Podubny era un luchador invencible y más fuerte del planeta, así que no entrenaba para salir en un periódico o sorprender a alguien con el truco, sino era el más fuerte en todos los sentidos. Así que el movimiento de Viktor Blud tiene esta filosofía como la base: entrenar para desarrollar la fuerza absoluta y atención, usando los ejercicios y rutinas que hacía la gente en aquella época, es volviéndose a las raíces, por así decirlo, entrenando como entrenaban los verdaderos hombres. Nada de maquinitas, nada de Maluma, buen metal en su lugar de entrenamiento y el ambiente brutal. Y es la filosofía realista, los objetivos reales, nada de la psicología que tiene la mayoría de las personas ahora, resultados rápidos solamente para lucir en las redes. Y amigos, no es una coincidencia que les estoy mostrando a este atleta, como ya vieron en el caso de Samuel Kulbila en el video de cómo entrenan en África. Si uno quiere, se puede lograr el objetivo hasta con muy pocos recursos. Y asimismo acá, en el mar de la gente que hacen lo mismo entrenando solamente por la estética, siendo lavados por la industria fitness, Viktor se mantuvo auténtico y desarrolló su propio estilo y filosofía increíble. Él ya tiene más de 10 años de experiencia entrenando y no piensa parar. Acá lo preguntan en una entrevista: ¿cómo desarrollar y tener tanta fuerza? Él dice que con respecto a fuerza no hay manera de desarrollarla rápidamente. Por ejemplo, la resistencia sí se puede desarrollar relativamente rápido. La fuerza se construye de año al año con entrenamientos específicos y seguidos. Es un proceso gradual y muy lento, especialmente si entrenas sin chuzarse. La fuerza realmente no se pierde, y hasta si pasa que no podrás entrenar por 1 o 2 meses, no va a pasar nada. La fuerza que has adquirido con los años de trabajo no se va a desaparecer. En la otra entrevista cuenta cómo empezó a entrenar. Dice que estaba empezando en las barras, pero después él vio un video en cual un hombre estaba haciendo trucos con una pesa rusa dándole varias vueltas. Viktor dice que quedó tan impresionado que sacó todos sus ahorros y fue a comprar una pesa rusa de 24 kilos. Dice que llevarla a la casa fue una tortura, ya que la pesa resultó muy pesada para él. Pero poco a poco siguió entrenando y desarrolló una fuerza bestial
hasta que ya hay mucha gente que cree que sus pesas rusas de 72 kilos adentro son vacías o que él no es un atleta natural. Y así llegamos a un punto muy importante, amigos. Mucha gente no entiende y no sabe qué es el verdadero trabajo. El enfoque de Viktor Blut está en la fuerza y en el trabajo. Su actitud hacia los esteroides es muy negativo, ya que le interesa más trabajar en sí mismo y desarrollar a sí mismo. Los entrenamientos de él es el trabajo y dedicación que muchas personas no pueden llegar a imaginar. Mientras ya muchas personas en nuestra época se chuzan solamente para verse fuerte, pero siguen siendo muy débiles adentro, todavía hay verdaderos hombres como Viktor Blut que tiene la verdadera fuerza física y mental. De hecho, lo que me gustó mucho de él es increíblemente inteligente y educado. Se distingue de todos los bloggers rusos por su manera de hablar y su forma de ser. De hecho, tiene un canal de YouTube también, así que amigos pueden empezar a aprender ruso. También está bastante activo en Instagram y acá les dejo su cuenta. Amigos, se puede contar muchísimo más de él, ya que hay una cantidad infinita de entrevistas con él, pero su biografía no es el único propósito de este video. Otra y otra vez les muestro que esto es el tipo de las personas que vale la pena admirar. Las personas que se han dedicado a algo. Las personas que trabajaron y siguen trabajando duro, que lo hacen por pasión, que su enfoque está en algo muchísimo más alto. Son las personas que dan el ejemplo positivo y cambian el mundo para mejor. Son las personas que no serán olvidadas por varias generaciones. Y a estas personas no les interesa lo rápido y lo fácil, sino al revés. Siempre van por el camino más duro y es lo que hace a ellos únicos. Ya a las personas así habrá que poner en el libro rojo. Pero amigos, ustedes todavía tienen la decisión en sus manos de decidir por sí mismo, ser como todos, copias de las copias de las copias, o ser únicos y auténticos como Viktor Blut, tal vez yendo contra el corriente de cierta manera, pero siendo un verdadero guerrero un 100% del tiempo. O así entrenan en Rusia, amigos. No olviden también de ver cómo entrenan en África y cómo entrena Yuri Boyka. Y también no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.